Si te caes 7 veces, levántate 8. En Nostalgia bajo la luna, el poder de la palabra, José Salas Sánchez. Íbamos muchos chiquillos, de los armarios se pueden recordar muchas cosas, pero yo recuerdo siempre que allí todo el que se arrimaba a pedir trabajo le daban trabajo. La fábrica de armarios quitó muchísima hambre en aquellos tiempos tan malos, y los chiquillos pues ayudábamos en faenas que nos encantaban. Nos daban un carro y retirábamos ladrillos de la máquina. Sí, sí. Y eso era casi correr con el carro cargado de ladrillos, unos carros que eran bastante rápidos. Eso para nosotros era una diversión. Y cuando llegaba el viernes nos poníamos en cola en la puerta de Anita Salas, la madre de Juan Manuel. Esa era abuela de Juan Manuel Armario, abuela. El que fue alcalde. Se llamaba abuela. Anita Salas. Anita. La madre es Antonia. Vivía donde está ahora la Caixa del Barrio Bajo, por enfrente de la Caja de Ahorro del Barrio Bajo, por allí hay un bar. En la casa de esa familia ahora mismo, allí nos poníamos en cola a los chiquillos para cobrar los sábados. La jornada que echábamos era eterna, sin principio. Entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana y estábamos hasta las 6 o las 7 de la tarde, pero vamos. Trabajé en Corea, hacía aquello le decíamos Corea. Y bueno, pues no guardo mal recuerdo. El único mal recuerdo malo que tengo de Corea es que un día metí un pie con una bota de goma de aquellas antiguas en un montón de orujo ardiendo, Sí. y me tiré 2 meses cojeando de las quemaduras tan terribles que me hice en el pie. Trabajé en Corea, sí. Pepe, dependiente con Pepe Sánchez. También estuve con Pepe Sánchez un verano allí intentando de aprender a liar medio kilo de arroz con un papel de estraza. Allí estuve también de dependiente. Fernando, un dependiente que había allí con él, tenía más paciencia conmigo. Fernando le decíamos el Culichi. Ajá. Y que, por cierto, el hijo de ese Fernando el Culichi, que era un compañero mío de trabajo en la tienda de Pepe Sánchez, está ahora trabajando en el Hotel El Lago. Un hijo. Sí. Allí trabajé, en lo de Pepe Sánchez, de dependiente. De pesador, la algodonera de Gédula. En la algodonera de Gédula también hice un par de campañas de pesador. En las piqueras por donde salía la semilla fui compañero, entre otros, del Bomba, el padre de Diego el Bomba. Y mi misión era los sacos que se llenaban de semilla, pesarlos. Allí trabajé siempre de noche. Estudiaba de día, era cuando estaba preparando las oposiciones, estudiaba de día y de noche trabajaba. Un recuerdo de cuando estuviste cogiendo aceituna de tajador. Eso, ahí en las viñas se cogían las aceitunas y había algunos amigos, Pepe, ¿te quiere venir a tajar? Y yo al principio no sabía lo que era tajar. Tajador, el tajador era el que llevaba el control de las fanegas de aceitunas que el cojerito traía al cortijo. Se cogía un palo de una higuera y se le hacía un corte y se abría en dos piezas. Las 2 piezas encajaban perfectamente. Esa era la taja. Había un macho y una hembra y se iban haciendo muescas como los pistoleros del oeste. Se iban haciendo muescas y el cortijero se quedaba con una pieza y el cojerito se llevaba la otra pieza. Y al final de la tarde se encajaban las 2 piezas y se veían las muescas que tenía la taja, y así se contaban las fanegas de aceituna que habían cogido, y estuve muchas veces de tajador. Sí. Sí. Oye, que lleva el ordenador al campo, ¿no? Hoy ya no se cogen las aceitunas, cogen las máquinas. Aquellas criaturas tan tempranito que entraban a trabajar que las manos se le quedaban heladas, y había allí hasta chiquillos cogiendo aceitunas. Era una faena durísima. Un recuerdo de cuando fuiste músico en la banda municipal de Arco. Sí, fui discípulo de un buen hombre, de un gran músico, don Adriano Contreras. Sí. Y ahí tuve la fortuna de entrar en la banda de música, y esos conocimientos, los conocimientos que adquirí en la banda de música, luego me sirvieron en la carrera de magisterio. Me recuerdo que un catedrático que era cura me decía, ¿usted dónde aprendió música? Y cuando le dije que yo pertenecía a la banda de música de Arco y que tocaba el clarinete y el saxofón, me dijo, anda, váyase usted. Y cuando fui a recoger la papeleta me había dado sobresaliente.
me sirvió, no tuve, eso era una asignatura complicadilla en magisterio y sin embargo yo no tuve que estudiar música porque estaba bien preparado. Con 20 años comienza de maestro de interino en el Colegio Los Salesianos, ¿algún recuerdo de ahí? En Los Salesianos en el año 1965. Yo había sido alumno de Los Salesianos, entonces ser profesor en el propio colegio donde yo había pasado buena parte de mi infancia, donde me había educado, pues para mí fue extraordinario. Sí, siempre que recuerdo Los Salesianos, lo que es una pena es que en un determinado momento los salesianos se tuvieran que marchar de Arcos, porque los salesianos tenían una tradición y aquí todavía hay alumnos que recuerdan con entrañable cariño los años de los salesianos. En el año 1967 hace las oposiciones y aprueba las oposiciones, ¿verdad, Pepe? Sí, en el año 67 fui funcionario a partir del 15 de septiembre de 1967. Sí. Estuviste 2 años en Gédula, en la campaña de alfabetización, y 1 año en Arcos. ¿Qué recuerdas de ahí? De ahí tengo grandes amigos, muchos chavales que estuvieron conmigo. Eran chavales que tenían muchas ganas de aprender. Algunos no sabían leer, otros habían aprendido muy poquito y querían progresar en la vida. Y tuve como alumnos Juan Manuel González Vega, el escribano de las Escayolas, Durán, el electricista, gente que acudía de noche a la escuela empezaba a las 6 de la tarde y nos dedicábamos a la educación de adultos, alfabetización y por otra parte intentar de que los chavales que estaban más adelantados consiguieran el certificado de estudios primarios. Fueron 3 años muy bonitos trabajando con la juventud, no con niños, eran jóvenes y bueno, iban personas mayores también. En Gédula yo tenía alumnos con 50, con 60 años. Pepe, 8 años en el Colegio San Miguel de maestro y 1 año como director. ¿Algún recuerdo de ahí? Bueno, pues del Colegio San Miguel era yo un chaval con 23, 24, 25 años y tú te puedes imaginar, recién casado, un compañerismo que había en los bloques de la vivienda del Colegio San Miguel extraordinario, profesores entrañables como don Diego González Rojas, que fue maestro de mis hijos, Araceli de la Villa, María del Carmen y bueno, don Carlos Burguillo, tantos y tantos buenos recuerdos. Quizás no debiera de nombrar a ningún compañero porque seguramente que se olvidan algunos. Luis Botejara, David, que en paz descanse, don Bernabé, en fin, ¿qué te voy a decir de aquello? Todos muy jóvenes, todos con una alegría y unas ganas de trabajar tremenda. El colegio, yo me tuve que ir del Colegio de San Miguel fundamentalmente porque el bloque donde yo vivía se inclinó y temíamos que se declarara en ruina y me quedara sin vivienda. Entonces me tuve que marchar porque me podía quedar sin vivienda. Y fíjate, todavía está el bloque ahí torcido, pero no se cae. No se cae. ¿Del Colegio Vicente Tarín algún recuerdo? 9 años y 5 años de director, Pepe. En el Colegio Vicente Tarín estuve hasta 1987. Fui director y allí tengo magníficos recuerdos de la Asociación de Padres. Trabajé con padres extraordinarios, el Manolo Carrera, Federico el Barbero, Federico Rosado, y bueno, y compañeros entrañables. Fueron años de mucha lucha, de mucho trabajo. El Colegio Vicente Tarín intentamos, fíjate, hasta fui maestro de obra yo en el Colegio Vicente Tarín, porque era cuando mandaban trabajadores del PER, del empleo rural, los mandaban a los colegios y a mí me mandaron 25 trabajadores. Yo fui escogiendo gente muy buena de la barriada de la Paz, padres de alumnos, y esos padres de alumnos, unos albañiles, otros, pusieron el colegio de lujo de bonito. Fueron años también de mucho trabajo. Allí en el colegio estaba cuando una inspectora me dijo que si quería trabajar para la Delegación de Educación en los programas que he dicho antes, en los programas de compensación educativa. Año 1987, que me fui del Tarín. Que trabajaste en los 20 pueblos. Oye, del Tarín, perdona, sí. Manuel, que te interrumpa, del Tarín tengo que recordar a una persona entrañable, Remedios,
Ah, sí. Remedio, Le hice bueno, una yo, entrevista ya, la pobre Remedio, estaba mal. Remedio trabajaba allí de limpiadora, era funcionaria y era una persona entrañable, querida por todo el mundo, bueno, y era un pozo de sabiduría. Y cuando cantaba villancicos y coplillas, historia de arco, era una maravilla. De San Miguel, la época de un joven con 22, 23, 24, 25 años que ha formado una familia, que se ha instalado allí en las viviendas del Colegio San Miguel, que ha encontrado un colectivo allí igualmente joven, porque fue una época en que entraron en Arcos muchísimos maestros, se creó el Colegio San Miguel, el Colegio Alfonso X el Sabio, y vinieron muchísimos maestros. Y allí vivíamos en los bloques 16 familias, 16 maestros jóvenes con unas ganas enormes de que el colegio mejorara día a día. Entonces, aquello fue maravilloso. La convivencia era extraordinaria y fueron años muy, muy felices. Nunca jamás me hubiera ido del Colegio San Miguel si no llega a ser porque, como me parece que ya te he dicho antes, que el bloque en el que yo vivía se inclinó y dio muestras de ruina. Lo que está pasando hoy día con la verbena, por aquella fecha, pues pasó con la barriada de San José, pasó con el Matadero, y comenzó a ocurrir con los bloques de vivienda de los maestros de San Miguel. El bloque donde yo vivía se inclinó, pero vamos, que se inclinó, que se ve inclinado. Debería de estar muy bien construido porque todavía está allí derecho. Y yo me tuve que marchar pensando que me podía quedar sin vivienda el día que el ayuntamiento declarara el bloque en ruina. Y con dolor de mi corazón me fui de San Miguel y todos los recuerdos, muy buenos recuerdos. Alumnos, compañeros... Sí, compañeros, los mayores, los que eran ya hombres de 60 años, Carlos Burguillo, Diego González Rojas, don Diego, y muchos jóvenes, Paco Bernal, era de una edad, no más mayorcito, pero vamos, estuvo muchos años con nosotros. David Blasque González, que todos los muchachos de aquella época lo recuerdan porque era un hombre entrañable. Luis Botejara, que ha sido director hasta no hace mucho tiempo del colegio, y bueno, y tantos que siempre es imposible de nombrarlos a todos. Pero sobre todo eso, que conseguimos que fuera un colegio con un gran prestigio. Los padres de Arco intentaban de que sus niños estuvieran en el Colegio San Miguel porque, bueno, creo que conseguimos hacer un buen trabajo. Un maestro se recuerda en todo el pueblo, ¿verdad, Pepe? Porque si está en San Miguel hay niños de una parte, pero luego te vas a Vicenta Tarín y la barriada de La Paz entera, ¿o no, allí? Sí, yo la barriada de La Paz entro por allí, voy a la caja de ahorro, yo sigo teniendo mi cuenta de mi nómina en la caja de ahorro de La Paz, aunque vivo en el Santiscal ahora. Y bueno, allí niños que eran niños y que ahora ya son personas con niños allí en la puerta del colegio esperando que los niños salgan. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y bueno, la barriada de La Paz, pues allí estuve unos cuantos años. Prácticamente allí se criaron mis hijos. Mis hijos se educaron en el colegio Vicenta Tarín. Llegaron allí con 7 años y allí estuvieron hasta que se fueron al instituto. O sea que mis hijos estudiaron en el colegio Vicenta Tarín. Mucha gente ya no sabe lo que es la Bezana. No. El que no se ha criado en el campo, ¿no? ¿Verdad? Aquí todos somos del campo, ¿no? Hombre. Recuerdo yo el trillo, la era, ¿eh? Uf, cómo disfrutaba yo cuando mi abuelo o mis tíos, venga Pepillo, móntate en el trillo. Y nos montábamos allí y el trillador cogía la soga del cabestro de la yunta y empezaba aquellos cantos de la trilla y tú ibas... Todo es un señor ahí en lo alto del trillo allí dando vueltas. Qué bonito lo de las trillas era. Sí. Las faenas del campo casi todas se acompañaban de los cantos del flamenco. Sí. Casi todas las faenas tenían sus cantes. Los cantes de la trilla y de la era, y eso era daba gusto de escuchar a aquel hombre trabajando de sol a sol, que a las 4 de la tarde todavía tenía ganas de cantar en el mes de julio, ¿sabes? Hoy dicen los niños
¿Cómo está mi Play, ¿Qué juego tengo? ¿Cómo ha cambiado todo, Pepe? Increíble la velocidad que ha cambiado todo. Yo he conocido los principios de la radio. De la radio, las primeras radios que vinieron a Arco. ¿Quiere que te cuente una anécdota graciosísima que pasó aquí en Arco? Claro. Estaba Pepe Sánchez, que yo te he dicho que he sido dependiente. Sí. Era hermano de Manolo Sánchez. Manolo Sánchez tenía la tienda ferretería aquí arriba y el hermano Pepe Sánchez tenía la tienda en el barrio bajo. Y compró una radio de aquellas primeras, que aquello era espectacular. Una radio es como puede hacer de grande hoy día un zapatero, un alto. Y estaba esperando la radio. Y Pepe, ¿ha traído usted ya la radio? Pepe ha llegado a la radio. Y Pepe le preguntaba todos los días de la Renfe. Entonces quien repartía la paquetería era el de la Renfe. Y tanto dieron con la radio que un día unos amigos cogieron a un señor que vivía en el barrio bajo, que le decían el rey de los caracoles, lo metieron en una caja grande de madera y lo montaron en el coche de la Renfe, en el camioncito que tenía la Renfe, los Peñas, y se lo llevaron a Pepe Sánchez. Y Pepe Sánchez, pues ya está aquí la radio. Los vecinos allí alrededor, la gente de la tienda. Y cuando abrieron la caja de madera aquella, fíjate tú la radio que le habían mandado los amigos. Eso era muy típico en aquella fecha. La gente se aburría y las bromas eran espectaculares, ¿sabes? Sí, hay que ver. Y hoy se habla de la radio, Pepe, y la gente puede pensar, los jóvenes, eso ya es antiguo, ¿no? Sí. Los primeros televisores, Manolo, nada más que veíamos manta. Estábamos viendo un partido de fútbol y se ponía la manta, que ella empezaba la manta a subir para arriba y para abajo. Uf, chiquillo, he vivido el principio de la radio y el principio de la televisión. Pues yo me iba a ver los toros en el campo y hasta que no llegaba la corrida de toros no se ponía la tele, en blanco y negro, y yo estaba viendo el reflejo en la pantalla y me parecía que yo estaba haciendo la tele. Esos fueron los primeros tiempos. Pero bueno, el pasado también hace el presente y el futuro y todo, eso es así. Cada uno de nosotros le toca de vivir una época y... Sí, pero yo lo que nos quiero que piense nuestro oyente, Pepe, que nosotros somos antiguos, que ya estamos pasados de moda, que bueno, que estamos contando... Recordamos, tu programa es eso, nostalgia. Como... Recordamos las cosas de nuestra infancia. Habrá otros programas que hablarán de temas ordenadores, de móviles, de todo eso, pero nosotros recordamos el futuro. Estamos recordando nuestras cosas. ¿Qué recuerdo hay en su mente de ATS en el hospital de la Clínica Frontera? Allí aprendí, allí se aprende a vivir con el sufrimiento de nuestros semejantes. Eso fue una experiencia maravillosa. Estuve allí un tiempo. Iba mucha gente de Arco allí a aquel hospital, ¿sabes? Y intenté de hacer mi trabajo lo mejor que pude. Yo era un aprendiz, porque tú sabes, se estudia la carrera, pero una cosa es estudiar la carrera y luego otra cosa es practicar la profesión. Y ya te digo, pero para mí aquello era agotador, porque yo trabajaba de día en la escuela y la noche que tenía guardia, pues trabajaba toda la noche en el hospital. Pero es que cuando yo llegaba del hospital me tenía que incorporar a la escuela, ¿sabes? Sí. Fue un trabajo muy duro y lo tuve que aguantar durante un tiempo para poder sacar a mis hijos adelante con sus estudios. Y es una cosa muy bonita, pero intentar ayudarle al que está sufriendo, eso te deja marcado para siempre también. Sí. Convivir con el dolor y ayudar al que sufre. Quería ahora que estamos hablando de eso, del dolor, del que sufre, el otro día estuve visitando en el asilo de la Caridad de Arcos a Rafael Márquez del Valle, el hijo de Marco el zapatero, no sé. Rafael. Era uno de sus hermanos, Juan Márquez, era también maestro, que estudió conmigo en los Salesianos. Sí. Se casó y se fue a Cádiz y toda su vida ha ejercido en Cádiz. Y Rafael era el de los más pequeños, el pequeño era el más pequeño. Sí. ¿Cómo está Rafael? Pues está mejor y no sé, a mí lo que me llegó es que cuando me vio se pegó una pechada de llorar. Y lo sentí mucho. Ellos vivían en el comienzo de la calle del Molino. Allí me parece que recuerdo yo que vivían luego sus la calle padres. Alta.
sus padres Sí, en los tiempos... en la calle del Molino, allí al empezar la calle del Molino, vivía Manolo Bea, ¿te acuerdas de Manolo Bea, que en paz descanse también, que también era maestro? Pues allí cerca vivían los padres de estos Márquez. Hoy día tenemos el mal ejemplo, como ya hemos dicho antes, de las televisiones basura, donde la gente se mete en la vida de los demás sin respeto de ninguna clase. Y claro, son culpables también el que va a la televisión y participa en una entrevista de ese tipo, eso también... Somos culpables todos. Ya te digo que cuando los valores se van perdiendo, se van deteriorando y la gente por dinero, suprime los valores que deberían de ser permanentes y eternos, eso es terrible. El dinero lo puede todo. Sí. ¿Algún recuerdo de los bares de Arcos, de las tiendas, de las calles, bebé? De los bares, y también relacionado con este trabajo que tengo ahora, yo recuerdo que yo dejaba a mi novia en su casa a las 11:30, dependía, poco más o menos, ¿no? Y bajaba con mi amigo Juan Márquez o con otros amigos y llegábamos al bar de Camachito, que tenía una mesa de billar, y llegábamos allí 12 menos cuarto y decíamos: Manolo, ponnos una cervecita y una tapita. Y Manolo decía: a las 12 menos cuarto te vas a tu casa, porque yo ya estoy recogiendo y dentro de un poquito, si yo tengo abierto, tengo la policía en la puerta y me va a poner una multa. ¿Por qué? Porque a las 12 era la hora de dormir y el señor que estaba en un bar quería irse a su casa y quería dejar dormir a los vecinos. Eso no ocurre hoy. Hoy día hay bares dentro del pueblo que los niños empiezan a llegar a las 12 de la noche y la música a todo volumen, las 12, la 1, las 2, las 3, las 5, y los vecinos amargados perdidos. Hay gente que ha tenido que irse de vivienda, hay gente que ha tenido que vender una vivienda, hay gente que los fines de semana se tiene que ir a otro sitio, se va a su segunda vivienda en el campo, a su segunda vivienda en la playa, a cualquier sitio para poder descansar el fin de semana. Desgraciadamente eso en Arcos está pasando todos los fines de semana. Sí. Por eso te digo que yo recuerdo, otra vez volvemos a lo mismo, el respeto a los vecinos. Y fíjate que entonces había muy pocas leyes escritas. Las leyes estaban en la conciencia de los ciudadanos. Hoy día las leyes están escritas y muchísimas veces no se respetan. ¿Y cómo has visto la evolución de Arcos, Pepe? ¿Cómo ha evolucionado Arcos? Arcos se ha puesto muy grande, se ha extendido mucho en superficie, se ha construido muchísimo, pero en lo que tenía que haber avanzado, ha avanzado muy poco. Hemos disfrutado unos cuantos años de una entrada de riqueza muy grande en Arcos con el tema del trabajo en la construcción, los tejeros, un montón de gente que salía a las 5 de la mañana en busca de su trabajo y que traía mucho dinero para Arcos. Pero una vez que el boom inmobiliario ha terminado, como todos sabemos que ha terminado, nos damos cuenta de que Arcos sigue exactamente igual que hace muchos años. O sea, aquí no hay... La agricultura no da prácticamente trabajo. Antiguamente la agricultura daba muchísimo trabajo. Hoy día en un cortijo donde antes había 100 personas trabajando, ahora hay un hombre. Y en cuanto a la industria, en Arcos cuando yo vine había muchas industrias, los molinos de aceite, las fábricas de harina, las fábricas de Las Palmas, la fábrica de jabón. Había muchas industrias y esas industrias, en vez de ir hacia adelante y modernizarse, son industrias que se han terminado. La gente optó por la riqueza rápida, quito los olivos y siembro pipas, pero el campo ahora mismo, el día que la Comunidad Europea quite las subvenciones, vamos a ver qué va a ocurrir con el campo. Por eso te digo que en ese sentido Arcos, la verdad es que no ha progresado mucho. Se hicieron viviendas por todos sitios, Pepe, y fíjese ahora los desprendimientos que tenemos por aquí, ¿o no? Hombre, lo de los desprendimientos, eso era un tema que desgraciadamente los arcenses, por lo menos los mayores, lo sabíamos. O sea, eso ha sido una locura. Yo, en la memoria del Defensor del Ciudadano de Arcos de la Frontera del año 2010, yo digo que en otros sitios ha habido la burbuja del ladrillo. Aquí ha sido la locura del ladrillo. O sea, construir en las zonas de Arcos en que se ha construido, la zona de la Verbena, la zona del Retiro, eso es impresentable. Y lo que yo no entiendo es cómo mucha gente de Arcos han comprado viviendas ahí.
Ahí yo, en esa misma memoria, yo hago una pequeña reflexión y digo, es que el pueblo de Arcos no recuerda cómo se cayó la barriada de San José, cómo se cayó el Matadero, cómo se cayó el cuartel de la Guardia Civil, cómo se han caído casas de las casas baratas, cómo el Terraza antes había que subir escalones y ahora hay que bajar escalones. La Telefónica construyó un edificio en el que hoy día está el Hotel Peña de Arcos. Sí, sí. Bueno, pues la Telefónica hacía pruebas y los técnicos terminaron diciendo, aquí no podemos nosotros instalar la Telefónica porque el suelo no es estable, y hay un informe hecho por la Telefónica, un estudio que dice que hay una falla que va casi prácticamente desde la Cuesta Noriega, va hasta el Retiro. Ahí hay una falla que todo el mundo la ve, porque no hay nada más que pasar por el bar del Telescopio, allí por la farola, y esa es la falla. Construir de ahí hacia el río, de ahí hacia la Molina, es una barbaridad. No explico cómo lo han consentido y no me explico cómo los ciudadanos de Arcos, conociendo las características de ese terreno, se han comprado viviendas en esa zona. Esto es lamentable. Que haya ocurrido eso es lamentable. Nadie se acuerda cuando éramos niños cómo nos paseábamos por las vías del tren. Las vías del tren se quedaron colgando y los chiquillos en nuestras travesuras íbamos de traviesa en traviesa saltando con barrancos debajo de nuestros pies de 4, 5, 6 metros. ¿Por qué? Porque el terreno debajo de las vías del tren se lo llevó el agua en los años de tantísima lluvia, del año 61, 62, 63. Es que no recordamos cuando se cayó la fonda de Ramírez y 3 ciudadanos de Arcos muy queridos, uno de ellos Marcelino, amigo mío, un hombre entrañable, Antonio Ramírez, y también el jefe de la Policía Municipal se quedó allí enterrado. Aquella noche llamaron al cuartel de la Guardia Civil, yo era un chavalón, y allí estuvimos quitando piedras a ver si podíamos salvar la vida de alguno de ellos. Es que todo esto se lo ha olvidado a la gente de Arcos. Y los edificios de la vía, y el tren, porque terminó por no venir, porque la vía se hundió todo, los edificios de la vía se hundieron. Y la casa de Antonio Reyes, allí donde está el Retiro, en el Lí, hizo un chalet magnífico. Y recuerdo a Antonio, que en paz descanse, me decía, que yo he hecho una casa allí, que esa no se cae. Pues también se cayó. Sí. Es una zona que... En fin, Manolo, perdona que has tocado un tema que me he extendido quizás un poco, pero es bueno que la gente de Arcos se entere de esto. Lo del ladrillo en Arcos, hombre, construir por la zona de las canteras, pues muy bien, son terrenos firmes, terrenos muy estables. Muy mal organizado, desde luego, porque aquello es una barbaridad. Las calles se han dejado calles que cabe apenas un coche. En fin, el urbanismo ha sido muy bárbaro en todos los sentidos, pero lo de la zona de la Verbena, y voy a decir una cosa más, yo no tengo ninguna confianza en el hormigón que están metiendo allí o en lo que están haciendo allí. Yo abogaría porque allí no se invirtiera ni un duro más. Y a los ciudadanos que están afectados, a los ciudadanos que están pagando una hipoteca de 20 millones de pesetas, de euros, 100.000 euros, 150.000 euros, a esos ciudadanos, ¿realmente en qué hay que gastarse el dinero? En proporcionarle una vivienda nueva. Ahora mismo hay montones de viviendas vacías en Arcos y cuando echemos cuentas resulta que hemos gastado un montón de dinero y Dios quiera que sea para algo, pero yo pienso que, el tiempo dirá, pero creo que hay otras soluciones. Y sobre todo asesorar jurídicamente a esta familia y defenderlo, porque lo que ha ocurrido, yo no soy jurista, yo no soy abogado, yo no entiendo de derecho, pero han ocurrido cosas que yo creo que no deberían de haber ocurrido.